Un padre soltero salvó a la hija de un millonario que moría para dejarla embarazada. Entonces, antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Y no olvides suscribirte porque mañana te espera una sorpresa. No puede estar aquí. Esta zona es solo para invitados VIP. El jefe de seguridad bloqueó la entrada, mirando a Marcus de arriba a abajo con disgusto. «Yo trabajo aquí», dijo Marcus en voz baja. «Turno de noche. Seguridad. Entonces debería saberlo. Vuelva a su puesto». Marcus Holloway se alejó y se tragó su orgullo. A sus 34 años, había aprendido que discutir nunca acababa bien. $12 la hora. Eso era lo que valía en este mundo de candelabros de cristal y champán. Esa mañana, su teléfono vibró con un mensaje del Miami Children's Hospital. Se acercaba la fecha límite para el depósito del programa de trasplante de Gracie. $180,000. Su hija tenía 7 años. Sus riñones estaban fallando. Marcus patrullaba los silenciosos jardines del Ashford Grand Resort a las 3 de la madrugada. Los huéspedes adinerados dormían plácidamente en sus lujosas suites, mientras él cargaba con el peso de una deuda imposible. Entonces lo oyó. Un débil sonido procedente de la terraza de la piscina VIP. Alguien jadeando en busca de aire. Marcus corrió. La encontró desplomada en el suelo de mármol. Una mujer elegante, con la cara hinchada, las manos en la garganta. Una copa de champán rota a su lado. Anafilaxia. Su propia madre había estado a punto de morir por una alergia al camarón años atrás. Marcus registró su bolso, encontró una EpiPen y se la inyectó en el muslo. Llamó a los servicios de emergencia. Cuando ella dejó de respirar, le practicó la reanimación cardiopulmonar. 7 minutos que parecieron horas. Llegaron los paramédicos y la subieron a una camilla. Uno de ellos miró a Marcus y le dijo: «Le ha salvado la vida. 2 minutos más y habría muerto». A las 6 de la mañana apareció el director general del complejo turístico, pálido como el papel. ¿Sabe quién era esa mujer? Marcus negó con la cabeza. Vivian Ashford es la propietaria de este complejo turístico. 40 hoteles. Vale $2,000 millones. Marcus sintió que le fallaban las piernas. Había salvado la vida de una multimillonaria y no había podido salvar la de su propia hija. Cuando terminó su turno, Marcus condujo su viejo Honda por calles desiertas. En la guantera, una fotografía de Gracie, Grace Eleanor Holloway. La llamaba Ellie cuando dormía, un apodo que le había puesto su abuela, fallecida antes de conocerla. Aparcó frente al destartalado edificio de apartamentos en Little Havana y miró hacia arriba. Una tenue luz brillaba en el tercer piso. Su madre, Darlene, estaba despierta. Gracie había tenido otra noche difícil. Marcus subió las escaleras lentamente, sin saber que en un hospital al otro lado de la ciudad, Vivian Ashford acababa de despertarse y había preguntado por su nombre. Marcus subió las escaleras hasta el apartamento 3B y abrió la puerta en silencio. El olor a té de manzanilla y madera vieja le dio la bienvenida. Darlene estaba sentada en su desgastado sillón, moviendo lentamente las agujas de tejer con sus manos artríticas. A sus 68 años, tenía el cabello plateado recogido en un moño y unos ojos que habían visto tantas penurias que ya nada les sorprendía. «Ha pasado una noche difícil», susurró Darlene. «La fiebre subió alrededor de las 2. Le di la medicación». Marcus asintió y se dirigió al pequeño dormitorio donde dormía Gracie. Tenía el rostro pálido contra la almohada y ojeras. El puerto de diálisis de su brazo estaba cubierto con una venda con dibujos animados, sus favoritos, unicornios. Se sentó en el borde de la cama y la observó respirar. Hace 2 años y medio, la vida era diferente. Marcus era dueño de un taller mecánico en Fort Lauderdale. Tenía una casa modesta, una esposa llamada Jenna y una hija sana de 5 años. Entonces Gracie empezó a sentirse cansada. Orinaba con demasiada frecuencia. Se despertaba hinchada. El diagnóstico fue como un puñetazo en el estómago. Enfermedad renal crónica con anticuerpos HLA raros que hacían casi imposible encontrar un donante compatible a través del registro público.
Sus riñones estaban fallando. Necesitaba diálisis 3 veces por semana y, finalmente, un trasplante que requeriría costosos programas privados de compatibilidad. Jenna aguantó 6 meses. 6 meses de clínicas de diálisis, facturas médicas, noches sin dormir y ver cómo su hija se marchitaba. Entonces conoció a un agente inmobiliario llamado Todd en una reunión de un grupo de apoyo. Decidió que necesitaba encontrarse a sí misma. Se marchó a San Diego. Envió los papeles del divorcio por correo. Firmó la custodia total de Gracie sin dudarlo. Nunca llamó en los cumpleaños. Nunca preguntó cómo estaba su hija. Marcus vendió la tienda para pagar las primeras facturas médicas. Luego la casa. Luego el buen coche. Se mudó a un pequeño apartamento. Trajo a su madre para que le ayudara con Gracie durante las noches de diálisis y aceptó el único trabajo que le ofrecía suficiente flexibilidad: guardia de seguridad nocturno en un resort de lujo. Ahora se sentaba a ver dormir a su hija, haciendo los cálculos que hacía todas las noches. $12 la hora. Necesitaba 180,000. Le llevaría 62 años ahorrar esa cantidad, suponiendo que no gastara ni un centavo en nada más. Gracie se movió y abrió los ojos. «Papá, aquí estoy, cariño. ¿Has atrapado a algún malo esta noche?» Marcus sonrió a pesar del peso que sentía en el pecho. «Esta noche no ha habido malos. Solo me he asegurado de que todos estuvieran a salvo». «Bien». Volvió a cerrar los ojos. «He soñado con la playa. ¿Podemos ir a la playa cuando me recupere?» «Iremos a donde tú quieras». En cuestión de segundos, volvió a quedarse dormida. Marcus se quedó allí hasta que salió el sol, sosteniendo su pequeña mano y haciendo promesas que no sabía cómo cumplir. En su bolsillo, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Holloway, la señora Ashford solicita una reunión lo antes posible. Por favor, confirme su disponibilidad». Se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Vivian Ashford se despertó en la habitación más cara del hospital Mount Sinai, rodeada de monitores, flores exóticas y una vista panorámica de Miami Beach. El médico le explicó que había estado a punto de morir, que si no hubiera sido por el guardia de seguridad que la encontró, habría sido demasiado tarde. Ella le preguntó su nombre, Marcus Holloway. El nombre no le decía nada, pero el hecho de que la hubiera salvado sin saber quién era ella lo significaba todo. 2 días después, Vivian entró en la sede de Ashford Holdings en el centro de Miami. 42 pisos de cristal y acero que su padre construyó antes de morir de un ataque al corazón hace 15 años. Se lo dejó todo a ella, su única hija, su heredera, la mujer a la que crió para ser una reina de los negocios, pero a la que olvidó enseñar a ser feliz. Su oficina ocupaba la última planta, mobiliario minimalista blanco, paredes de cristal, una vista que se extendía desde el océano hasta los Everglades, sin fotografías personales, ni una sola. Vivian se sentó en su sillón de cuero italiano y abrió el expediente que su jefe de seguridad había preparado sobre Marcus Holloway. Leyó cada línea: el negocio perdido, el divorcio, la hija enferma, el horario de diálisis, la dignidad tranquila de un hombre que nunca se quejaba. Algo se removió en su pecho. No sabía cómo llamarlo. A sus 39 años, Vivian tenía unos ojos verdes que un exnovio describió una vez como esmeraldas sin alma. Tenía el cabello castaño rojizo, cuyo mantenimiento le costaba $600, y tenía una soledad tan grande que a veces juraba que podía oír su eco. 3 hombres habían pasado por su vida. El primero era un heredero petrolero de Texas que se jugó el dinero de su compromiso en casinos ilegales. El segundo era un médico respetado que tenía a otras 3 mujeres en todo el país. El tercero era Richard, un abogado encantador al que realmente amaba, hasta que descubrió un acuerdo prenupcial oculto que le daría el control de la mitad de sus bienes si se casaban. Después de Richard, dejó de creer. La junta directiva empeoró las cosas. Viejos que trabajaban con su padre, esperando a que fracasara. Utilizaban su falta de un heredero como arma arrojadiza, cuestionando el futuro de Ashford Holdings en cada reunión.
Los médicos le habían dado más malas noticias. 2 embarazos perdidos. Un embarazo ectópico hace 3 años que casi la mata. Ahora le decían que la concepción natural era su mejor opción, pero sus posibilidades se estaban desvaneciendo rápidamente. Vivian cerró el expediente de Marcus Holloway y miró la ciudad que se extendía a sus pies. Un hombre que salvaba vidas por $12 la hora. Un hombre sin nada que lo dio todo. Cogió el teléfono y llamó a su asistente. Concierta una reunión con el señor Holloway. Privada. Confidencial. Dile que quiero hablar de una oportunidad de negocio. Colgó y se quedó mirando su reflejo en el cristal. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Pasaron 6 semanas. Marcus intentó olvidar la noche en la piscina. Olvidar significaba no pensar en cómo había salvado a un multimillonario, mientras su propia hija se alejaba cada vez más. Estaba en el hospital, sosteniendo la mano de Gracie, mientras la máquina de diálisis zumbaba a su lado, cuando sonó su teléfono. Una voz femenina profesional le informó que la señora Ashford deseaba reunirse con él. Esa noche, a las 7 en punto. En el restaurante de la última planta del Ashford Grand. Marcus quería negarse. Estaba agotado. Gracie acababa de terminar otra sesión de 3 horas y dormía en brazos de su abuela. Pero algo lo detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez el hecho de que nadie lo había invitado a ningún lado en años. A las 7 en punto, Marcus entró en el elevador privado que conducía al exclusivo restaurante. Llevaba su mejor ropa, una camisa de vestir azul marino que había sido planchada demasiadas veces y unos pantalones negros que pertenecían a su padre. El ascensor se abrió a un mundo de candelabros de cristal, manteles blancos y meseros que se movían como elegantes fantasmas. Y allí estaba ella. Vivian Ashford estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana, contemplando cómo se oscurecía el océano. Cuando Marcus se acercó, ella se levantó. De cerca notó que parecía cansada. No era el tipo de cansancio que se cura con dormir, sino el que proviene de cargar con demasiado peso durante demasiado tiempo. «Gracias por venir», dijo ella. Su voz era más suave de lo que él esperaba. «Por favor, siéntate. Tenemos que hablar». La cena transcurrió en un silencio incómodo. Marcus apenas tocó la comida, que probablemente costaba más que su salario semanal. Vivian le hizo preguntas corteses sobre su trabajo, sobre Miami, sobre el tiempo. Él respondió con frases cortas esperando. Los multimillonarios no invitan a cenar a los guardias de seguridad solo para darles las gracias. Cuando retiraron los platos y el restaurante empezó a vaciarse, Vivian finalmente habló. Le contó sobre los hombres que la habían traicionado, sobre los miembros de la junta directiva que querían que fracasara, sobre los embarazos que había perdido, sobre los médicos que le habían dicho que se le acababan las posibilidades. Marcus escuchó sin juzgar. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos agarraban la servilleta. Luego ella lo miró directamente a los ojos y le hizo la oferta. Ella pagaría el trasplante de Gracie, la búsqueda de un donante privado, la cirugía, los medicamentos de por vida. Cubriría todos los gastos médicos. Les daría a Marcus y a su hija una casa, seguridad financiera para siempre. A cambio, ella necesitaba una cosa: un hijo, no un matrimonio, no amor, solo un heredero que llevara la sangre de los Ashford y asegurara el futuro del imperio. Marcus sintió que la habitación daba vueltas. «Tienes 48 horas para decidir», dijo Vivian. Salió a la noche de Miami, con sus palabras resonando en su cabeza como una campana rota. Marcus condujo por Miami durante horas sin rumbo fijo. Los barrios ricos dieron paso a los pobres. La brillante costa se desvaneció en las oscuras calles de Overtown. Las palabras de Vivian se repetían en su mente. Un hijo a cambio de un trasplante. La vida de su hija a cambio de crear otra vida. El cálculo era sencillo. La moralidad, no. Una parte de él quería reírse de lo absurdo de la situación. Otra parte quería llorar. Y una parte que no quería reconocer ya estaba calculando. Gracie necesita el trasplante. No tienes el dinero.
Nunca tendrás el dinero. A las 3 de la madrugada, aparcó frente al edificio de apartamentos y subió las escaleras. Darlene estaba despierta, tejiendo bajo la tenue luz de su lámpara. Miró a su hijo y supo inmediatamente que algo iba mal. Marcus se sentó a su lado y le contó todo. La mujer de la piscina, el multimillonario, la cena, la propuesta. Darlene escuchó sin interrumpir, con las manos inmóviles sobre las agujas. Cuando Marcus terminó, el silencio llenó la habitación. Luego ella habló de Harold, el padre de Marcus, que había muerto hacía 10 años por complicaciones de la diabetes, porque su seguro no era lo suficientemente bueno. «Tu padre era el hombre más honorable que he conocido», dijo en voz baja, «y murió en una cama de un hospital público porque el honor no paga las facturas médicas». El día siguiente transcurrió como en una neblina. Marcus visitó a Gracie en la clínica de diálisis. La observó conectada a las máquinas, con su pequeño rostro pálido y sus brazos marcados por las agujas. Ella sonrió cuando lo vio y le preguntó si le había traído su libro para colorear. Se había olvidado. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, contemplando el lejano resplandor de Miami Beach, pensando en su padre, que murió con sus principios intactos y los bolsillos vacíos. La segunda noche, a las 11:40, Marcus cogió su teléfono. Encontró la tarjeta que le había dado Vivien. Su pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla durante un largo momento. Luego escribió: «Acepto». Pulsó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. En cuestión de minutos, llegó una respuesta. «Un coche te recogerá mañana a las 9. Trae lo que necesites para una estancia prolongada». Marcus dejó el teléfono y miró la fotografía de Gracie que tenía en la mesita de noche. «Lo siento», susurró sin dirigirse a nadie en particular. «Siento lo que estoy a punto de convertirme». Pero sabía que lo haría de todos modos, porque ver morir lentamente a su hija era algo que no podía soportar, y si vender su alma era el precio, entonces su alma ya estaba vendida. Un coche negro con un conductor privado llegó a las 9 en punto. Marcus llevaba una sola bolsa de viaje con todo lo que poseía y que le importaba. Gracie ya había sido trasladada al Miami Children's Hospital, el mejor de la región, una habitación privada con vistas al jardín. Darlene se mudó a un apartamento cercano, organizado por Vivien para estar cerca de su nieta. Marcus se despidió de ambas, prometiéndoles que todo iría bien, tragándose la culpa que le quemaba en la garganta. El coche atravesó Miami en silencio, pasando de barrios modestos a las avenidas arboladas de Coral Gables, hasta que se detuvo ante una mansión que parecía sacada de una revista. 1.200 metros cuadrados, arquitectura mediterránea, una piscina que serpenteaba entre jardines tropicales y un silencio tan profundo que parecía antinatural. Margaret, la ama de llaves, lo recibió en la puerta. Era una mujer negra de unos 60 años, con ojos que lo habían visto todo y no juzgaban nada. «Bienvenido, señor Holloway. Le mostraré sus aposentos». Los días siguientes se confundieron. El médico privado de Vivien, Nathan Reeves, le hizo a Marcus exhaustivos exámenes, análisis de sangre, pruebas genéticas, historial familiar. Los abogados llegaron con contratos tan gruesos como ladrillos. Marcus leyó cada página, con un nudo en el estómago con cada cláusula. Aceptó renunciar a la patria potestad sobre cualquier hijo que resultara del acuerdo. Recibiría $2 millones al finalizar, además de todos los gastos médicos de Gracie. Debía mantener un secreto absoluto bajo pena de perderlo todo y enfrentarse a acciones legales. Firmó. Cada firma era como entregar una parte de sí mismo, pero cada vez que le asaltaba la duda, pensaba en Gracie en su cama del hospital, recibiendo por fin el tratamiento que se merecía. Y la pluma volvió a moverse. Vivien se mantuvo distante durante todo el proceso. Aparecía brevemente para las comidas, respondía a las preguntas con frases cortas y desaparecía en su despacho hasta medianoche. Marcus empezó a preguntarse si había cometido un terrible error. Una noche, incapaz de dormir,
Se acercó a la cocina y encontró a Margaret preparando té. «¿Tampoco puedes dormir?», le preguntó. «Hay demasiado silencio aquí». Margaret sonrió con complicidad. «Esta casa lleva mucho tiempo en silencio, quizá demasiado». Le entregó una taza y le estudió el rostro. «Ella no es lo que tú crees, ¿sabes? La señora Ashford. Hay más en ella que esa frialdad». Antes de que Marcus pudiera responder, Margaret se había ido, dejándolo solo con su té y sus preguntas. En algún lugar de la planta superior, todavía había una luz encendida en el despacho de Vivien. Pasaron 2 semanas. Marcus y Vivien vivían en la misma mansión, pero orbitaban en mundos diferentes. Ella se marchaba antes del amanecer y regresaba después del anochecer. Él visitaba a Gracie durante el día y volvía a una casa vacía por la noche. Intercambiaban palabras corteses durante el desayuno y nada más. Entonces, una noche, todo cambió. Marcus no podía dormir. Bajó a por agua y encontró a Vivien sentada en la encimera de la cocina, todavía con su ropa de trabajo, comiendo cereales directamente de la caja. La escena fue tan inesperada que se echó a reír antes de poder contenerse. «¿Qué?», preguntó ella, a la defensiva. «Nada. Es solo que...». Una multimillonaria comiendo Cheerios a las 2 de la madrugada no era lo que esperaba. Algo en su rostro se suavizó, casi una sonrisa. «El chef se fue a las 10, no sé cocinar». Marcus abrió el refrigerador y comenzó a preparar una tortilla. Vivien observaba en silencio. Cuando le puso el plato delante, ella comió despacio, casi con recelo, como si la amabilidad fuera algo de lo que había que desconfiar. Entonces empezó a hablar. Habló de su madre, Eleanor, que murió de cáncer cuando Vivien tenía 11 años. De su padre, que se sumergió en el trabajo para olvidar el dolor. De los internados suizos y las prestigiosas universidades a las que nunca quiso asistir. De heredar un imperio a los 24 años y descubrir que todos los que se le acercaban querían una parte. Marcus escuchó, no juzgó, no ofreció soluciones, simplemente escuchó. Cuando el amanecer comenzó a iluminar las ventanas, algo entre ellos había cambiado. Durante los días siguientes se acumularon pequeños cambios. Vivien empezó a llegar a casa más temprano. Marcus comenzó a preparar la cena para los dos. Comían juntos, hablando de cosas sin importancia y de todo lo real. Una noche, Marcus llamó a Darlene desde el jardín. «Suenas diferente», dijo su madre. «¿Qué te pasa?» «Es complicado, mamá». ¿Complicado en el buen sentido o en el malo? Marcus miró la mansión, la ventana donde brillaba la luz del despacho de Vivien. Aún no lo sé, pero sabía que estaba empezando a preocuparse por Vivien de una forma que el contrato nunca mencionaba, y eso le aterrorizaba más que nada. Una semana más tarde, tras una difícil llamada con su junta directiva, Vivien se encerró por completo. 3 días de monosílabos y puertas cerradas. Marcus se preguntó si había imaginado su conexión. La 4ª noche, ella apareció en la cocina a las 2 de la madrugada con los ojos enrojecidos. «Lo siento», dijo en voz baja. «No sé cómo hacer esto. Confiar». Y Marcus comprendió que su armadura tenía grietas, pero seguía ahí. Los médicos confirmaron que ambos estaban sanos. No había impedimentos. El proceso podía comenzar. Vivien abordó el tema con distanciamiento clínico, explicando las fechas de ovulación, los periodos de fertilidad, las expectativas. Marcus estuvo de acuerdo con todo, pero algo en su estómago se retorció. La primera noche tuvo lugar en una habitación neutra. Vivien estaba tensa. Marcus estaba nervioso. El silencio entre ellos era ensordecedor. Terminó rápidamente, extraño, mecánico. Ella se dio la vuelta sin decir nada. Marcus se quedó tumbado mirando al techo, sintiéndose más perdido que nunca. 1 hora más tarde, en la oscuridad, la voz de Vivien sonó suave y frágil. «Gracias por no tratarme como una transacción». Marcus no respondió con palabras. Simplemente extendió la mano y le tocó el hombro. Ella no se apartó. En ese silencio, algo que ningún contrato había previsto comenzó a crecer. Las semanas siguientes trajeron cambios en pequeños gestos.
Cuando Vivienne trabajaba hasta medianoche, Marcus aparecía y cerraba su computadora portátil. Cuando se saltaba las comidas, él aparecía con platos que ella no había pedido. Cuando tenía pesadillas, él estaba allí, sentado en el borde de la cama. El médico recomendó reposo absoluto. Vivienne se resistió. Si paro, destruirán la empresa. Si no paras, te destruirás a ti misma y al bebé. Ella lo miró con furia. Nadie le hablaba así a Vivienne Ashford, pero Marcus no cedió. Finalmente, ella se rindió. Una noche, después de otra pesadilla, Marcus se sentó junto a su cama cuando ella le hizo la pregunta. ¿Por qué haces esto? El contrato no te obliga a cuidar de mí. Marcus pensó antes de responder. Porque me recuerdas a mi padre. Él creía que tenía que cargar con el mundo él solo, y eso lo mató. Vivienne no dijo nada, pero esa noche fue ella quien buscó su mano en la oscuridad. Más tarde, Marcus se despertó a las 4 de la mañana y se acercó a la ventana. Miró la foto de Gracie en su teléfono, la misma que tenía en la guantera de su coche, y se preguntó qué pensaría ella si lo supiera, si ella lo perdonaría, si su padre lo perdonaría. La culpa y la confusión se mezclaban con algo más cálido, algo más peligroso, que aún no se atrevía a nombrar. Afuera, la primera luz del amanecer tocaba los jardines, y Marcus se dio cuenta de que ya no estaba seguro de dónde terminaba el acuerdo y dónde comenzaba algo real. El doctor Reeves dio la noticia un martes por la mañana. Vivienne estaba embarazada, de 6 semanas. Marcus recibió la llamada mientras estaba sentado con Gracie en el hospital. Tuvo que sentarse para no caerse. Cuando llegó a la mansión esa noche, encontró a Vivienne en su oficina. Pero no estaba trabajando. Estaba sentada en su silla, con las manos apoyadas en el vientre y la mirada perdida en algún lugar lejano. No durará, dijo sin mirarlo. Nunca dura. Luego le contó sobre los embarazos anteriores, el aborto espontáneo en Zúrich, sola en una habitación de hospital porque estaba en un viaje de negocios. El embarazo ectópico 3 años después, la cirugía de emergencia. El médico diciendo que tenía suerte de haber sobrevivido. Después de eso, dijeron que sería casi imposible, susurró. Tú fuiste mi último intento. Marcus se acercó y hizo algo que ningún contrato exigía. Le tomó la mano y la sostuvo con firmeza. Esta vez no estás sola. En las semanas siguientes, la rutina cambió de una forma que ninguno de los dos esperaba. Marcus empezó a cocinar comidas adaptadas a las nuevas necesidades dietéticas de Vivienne. Ella dejó de protestar y empezó a llegar a casa antes solo para comer con él. Hablaban durante esas cenas improvisadas. Ella le contaba los problemas de la empresa, las maniobras de la junta directiva. Él le hablaba de Gracie, de sus progresos, de los miedos que no admitía ante nadie más. Una noche, Marcus llamó a Darlene desde el jardín. «Suenas diferente», dijo su madre por teléfono. «¿Qué te pasa, hijo?» Marcus dudó. «Es complicado, mamá». ¿Complicado en el buen sentido o en el malo? Miró la mansión, la luz de la ventana del despacho de Vivienne. Todavía no lo sé. Pero sabía que estaba empezando a preocuparse por Vivienne de una forma que el contrato nunca había previsto. Y eso lo aterrorizaba. Pasó otra semana. Después de una brutal conferencia telefónica con la junta directiva, Vivienne se cerró por completo. 3 días evitándolo, respondiendo con monosílabos, refugiándose detrás de su máscara de hielo. Marcus se preguntó si había imaginado todo lo que había entre ellos. La 4ª noche, ella apareció en la cocina a las 2 de la madrugada. Tenía los ojos rojos de llorar. «Lo siento», dijo con voz apenas audible. «No sé cómo hacer esto. Confiar en la gente, dejar entrar a alguien». Marcus se puso de pie y se enfrentó a ella. «No tienes que saber cómo, solo tienes que intentarlo». Ella lo miró durante un largo momento. Luego dio un paso adelante y dejó que él la abrazara mientras lloraba. La coraza se había resquebrajado, y a través de las grietas, algo frágil y nuevo comenzaba a emerger. El embarazo llegó a las 14 semanas, luego a las 18, luego a las 20.
Cada ecografía era una pequeña victoria. El doctor Reeves lo supervisaba todo de cerca y por primera vez sus informes transmitían optimismo en lugar de cautela. Marcus se convirtió en el guardián inesperado de Vivienne. Cuando ella intentaba trabajar hasta pasada la medianoche, él aparecía y apagaba su computadora. Cuando ella se olvidaba de comer, él le traía comida que ella no había pedido. Cuando llegaban las pesadillas, él se sentaba junto a su cama hasta que pasaban. Una noche, Vivienne le hizo una pregunta que claramente le había estado preocupando. El segundo nombre del bebé. Quiero que sea Eleanor, en honor a mi madre. Marcus sintió que se le detenía el corazón. Eleanor. El mismo nombre que él le susurraba a Gracie a veces. Ellie. El apodo que provenía de Grace Eleanor Holloway, en honor a la abuela que murió antes de conocerla. Eleanor, repitió con voz ronca, es perfecto. Vivienne le estudió el rostro. Parece que hubieras visto un fantasma. El segundo nombre de mi hija también es Eleanor, en honor a la madre de mi madre. Vivienne se quedó callada durante un largo rato. Qué extraña coincidencia. Quizá, dijo Marcus, o quizá algunas cosas suceden por una razón. Ella no respondió, pero algo cambió en su mirada. Los días se convirtieron en semanas. Marcus visitaba a Gracie con regularidad y la veía fortalecerse en el hospital. El programa privado de búsqueda de donantes estaba funcionando. Se estaban evaluando los donantes compatibles. La esperanza había vuelto a su pequeño rostro. Mientras tanto, en la mansión, Marcus y Vivienne entraron en una rutina que cada vez se parecía más a un hogar. Una noche, en el jardín, mientras observaban las estrellas, Vivienne dijo algo que tomó a Marcus por sorpresa. Cuando todo esto termine, no tienes que irte, si no quieres. Marcus la miró. Los ojos verdes que antes parecían fríos, ahora tenían algo vulnerable, algo sincero. Antes de que él pudiera responder, sonó el teléfono de ella. Era el abogado de su empresa, con voz urgente. Everett Morrison, el vicepresidente de la Junta, había convocado una reunión extraordinaria. Había rumores de un voto de censura. Peor aún, estaba difundiendo información sobre escándalos personales. Vivienne colgó. La máscara de hielo volvió a su rostro. «Se ha enterado», dijo. «O está a punto de hacerlo». Marcus se puso de pie. «¿Qué hacemos?» Ella lo miró y la máscara se resquebrajó. Se traslució un miedo real. «No lo sé». Y así, sin más, la paz que habían construido comenzó a desmoronarse. En algún lugar entre las sombras, Everett Morrison acechaba, y la tormenta que traería amenazaba con destruirlo todo. Al final del pasillo este del segundo piso había una puerta que permanecía cerrada permanentemente. Marcus la había notado durante su primera semana en la mansión. Margaret cambiaba de tema cada vez que él preguntaba. El resto del personal evitaba incluso mirarla. Una noche se oyeron sonidos amortiguados procedentes de esa dirección. Marcus siguió el pasillo y encontró la puerta ligeramente abierta. Vivienne estaba sentada en el suelo, sosteniendo una antigua caja de madera, llorando en silencio. La habitación era pequeña y diferente al resto de la mansión, sencilla, acogedora. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, una mujer pelirroja sonriendo con una niña pequeña en brazos. «Era la habitación de mi madre», susurró Vivienne sin levantar la vista. «Pasó aquí sus últimos meses». Marcus se sentó a su lado en el suelo. Ella abrió la caja. Cartas, joyas sencillas, un osito de peluche gastado con ojos de botón. «Me dio esto en su última noche», dijo Vivienne, tocando el oso. «Me dijo que recordara que ser amada es más importante que ser poderosa». Su voz se quebró en la última palabra. Marcus no intentó llenar el silencio con palabras vacías de consuelo. Simplemente se quedó allí, una presencia sólida en la oscuridad. «¿Cómo se llamaba?», preguntó en voz baja. «Eleanor». Marcus sintió que se le cortaba la respiración. Eleanor. El mismo nombre que él susurraba a veces a Gracie. Ellie, el apodo que provenía de Grace Eleanor Holloway. No dijo nada, pero sintió, con extraña certeza, que algunas cosas no suceden por casualidad.
Vivien se secó los ojos y miró las fotografías de la pared. Era la única persona que me quería sin pedir nada a cambio. Después de su muerte, mi padre se sumergió en el trabajo. No sabía cómo llorar su pérdida, así que simplemente desapareció en la empresa. Y tú te quedaste sola. Aprendí a estar sola. Pensaba que era una fortaleza. Se rió con amargura. Resultó que solo era supervivencia. Marcus se acercó y le tomó la mano. Ya no estás sola. Ella lo miró, con los ojos verdes llenos de lágrimas. No sé si recuerdo cómo ser otra cosa. Entonces lo descubriremos juntos. Se quedaron sentados en la habitación de Eleanor hasta que el amanecer se coló por las ventanas. Vivien se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Marcus, el osito de peluche apretado contra el pecho. Y Marcus se quedó despierto, velando por ella, dándose cuenta de que, en algún momento, aquello había dejado de ser un acuerdo. Se había convertido en algo que le aterrorizaba nombrar. La llamada llegó un soleado martes por la tarde. Habían encontrado un donante compatible para Gracie. La operación estaba programada para la semana siguiente. Marcus lloró en el pasillo del hospital sin importarle quién lo viera. Meses de miedo, años de desesperación, todo se derrumbó en una ola de alivio tan poderosa que casi lo derriba. La operación duró 8 horas. Marcus se sentó en la sala de espera, incapaz de comer, incapaz de pensar, incapaz de hacer nada excepto rezar a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. Cuando el cirujano finalmente salió, su rostro estaba cansado, pero tranquilo. Ha salido muy bien. El riñón está funcionando. La vigilaremos de cerca, pero los primeros indicios son excelentes. Marcus llamó a Vivien inmediatamente. Ella respondió al primer tono. «Lo ha conseguido», dijo él con la voz quebrada. «Se va a poner bien». Al otro lado de la línea, Vivien soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante meses. «Gracias a Dios. Gracias a Dios». Las semanas de recuperación devolvieron el color a las mejillas de Gracie, la fuerza a su voz y el brillo a sus ojos. Volvió a reír. Hacía preguntas sobre todo. Quería saber cuándo podría salir a jugar. «Papá, cuando salga de aquí, ¿puedo tener un perro?» Marcus se rió y lloró al mismo tiempo. «Puedes tener todo lo que quieras, cariño». Mientras tanto, el embarazo de Vivien avanzaba. 22 semanas. 24. Los médicos seguían siendo cautelosamente optimistas. El doctor Reeves comenzó a usar palabras como viable y desarrollo saludable. Era una niña. Vivien había elegido el nombre, Eleanor Rose. Cuando Marcus lo escuchó, se le encogió el pecho. Su Ellie y la futura Eleanor. 2 niñas con el mismo nombre, conectadas por circunstancias que nadie podría haber predicho. Pero mientras Marcus celebraba estas victorias, algo oscuro se movía en las sombras. Everett Morrison, vicepresidente de la junta directiva de Ashford Holdings, llevaba 2 meses haciendo preguntas. ¿Por qué la directora general estaba reduciendo su carga de trabajo? ¿Por qué la habían visto con un hombre desconocido en las citas médicas? Contrató a un investigador privado. Estaba indagando. Y Marcus, ocupado celebrando la recuperación de Gracie y cuidando de Vivien, no tenía ni idea de lo cerca que estaba el peligro. La tormenta estaba cobrando fuerza y estaba a punto de tocar tierra. Marcus asumió un papel que nadie le había pedido que desempeñara. Cuando los abogados de Vivien llamaron para informar sobre las novedades de la investigación de Everett Morrison, Marcus estaba allí para tranquilizarla. Cuando el estrés amenazaba con abrumarla, se aseguraba de que comiera, descansara y respirara. El embarazo había llegado a las 26 semanas. El bebé estaba fuerte. Vivien estaba frágil. «Tienes que bajar el ritmo», le dijo Marcus una noche después de encontrarla encorvada sobre su computadora portátil a las 11 de la noche. «No puedo. Si muestro alguna debilidad, Morrison la utilizará en mi contra. ¿Y si te derrumbas por el agotamiento? ¿Qué pasará entonces con el bebé? ¿Qué pasará con la empresa?» Ella lo miró con la furia que había intimidado a salas de juntas llenas de hombres poderosos. Marcus no se inmutó. «No soy uno de tus ejecutivos», dijo con calma. «No te tengo miedo.
y no voy a quedarme mirando cómo te destruyes a ti misma. Durante un largo momento se miraron fijamente. Entonces, algo en los hombros de Vivien se relajó y cerró la computadora portátil. Eres el hombre más terco que he conocido nunca. Lo aprendí observándola a usted. Ella casi sonrió. Esa noche, tras otro sueño inquieto, Vivien se despertó y encontró a Marcus sentado en la silla junto a su cama leyendo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Un rato. Volviste a tener pesadillas. Ella lo observó en la penumbra. ¿Por qué te quedas? El contrato no lo exige. Nada de esto. Marcus dejó el libro y la miró a los ojos. Me quedo porque quiero, porque en algún momento esto dejó de ser una cuestión de contratos y dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Él se quedó callado por un momento. Todavía estoy averiguándolo. Vivien le tomó la mano. Él la tomó. Tengo miedo, admitió ella. No solo de Morrison, de todo. De perder a este bebé. De perder... Se detuvo. ¿Perder qué? Ella lo miró y por una vez bajó todas sus defensas. A ti. Marcus se movió de la silla al borde de la cama. Le apartó un mechón de pelo de la cara. No vas a perderme. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Ella se inclinó hacia él y por un momento el mundo exterior con todas sus amenazas se desvaneció. Pero fuera de los muros de la mansión, el investigador de Everett Morrison acababa de presentar su informe. Nombres, fechas, fotografías. La trampa estaba tendida y estaba a punto de dispararse. Por primera vez en años, Marcus sintió algo parecido a la paz. Gracie había sido dada de alta del hospital y vivía en una hermosa casa cerca del centro médico con Darlene. Su recuperación superó todas las expectativas. Corría por el jardín, perseguía mariposas, hacía 1000 preguntas al día. El color había vuelto a su rostro, el brillo a sus ojos. «Papá, mira, he encontrado una mariquita». Marcus se arrodilló a su lado y examinó la diminuta criatura en su dedo. Su hija estaba viva, verdaderamente viva. No solo sobreviviendo entre sesiones de diálisis, sino viviendo. Mientras tanto, el embarazo de Vivien había llegado a las 28 semanas. El bebé estaba sano. El doctor Reeves había empezado a sonreír durante las citas en lugar de fruncir el ceño ante las gráficas. Eleanor Rose. Ese era el nombre. Y cada vez que Marcus lo oía, sentía una extraña conexión entre su Ellie y la niña que crecía dentro de Vivien. En la mansión, algo había cambiado entre ellos. Las paredes que Vivien había construido durante décadas se estaban derrumbando. Ella reía más, trabajaba menos, se quedaba dormida en el sofá mientras Marcus le leía con la cabeza apoyada en su hombro. Una noche se sentaron en el jardín a ver cómo aparecían las estrellas una a una. «He estado pensando», dijo Vivien en voz baja, «en lo que pasará después de que nazca el bebé». Marcus se tensó. El contrato, los $2 millones, el fin del acuerdo. «El contrato dice que puedes irte una vez que todo esté resuelto», continuó ella. «Pero no quiero que te vayas». Él se volvió para mirarla. Los ojos verdes que antes parecían de hielo, ahora tenían una calidez que nunca había esperado encontrar en ellos. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que para mí esto dejó de ser un acuerdo comercial hace mucho tiempo». Hizo una pausa. «Estoy diciendo que quiero que te quedes. No por los contratos ni por el dinero. Por esto, sea lo que sea». Antes de que Marcus pudiera responder, sonó su teléfono. Ella miró la pantalla y su rostro cambió. La calidez desapareció. El hielo regresó. «Es mi abogado». Ella respondió. Escuchó. Su mandíbula se tensó con cada segundo que pasaba. Cuando colgó, su voz era monótona. «Everett Morrison ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para mañana por la mañana. Afirma que tiene pruebas de una conducta impropia de un director ejecutivo. Escándalos personales que podrían dañar la reputación de la empresa». Marcus se puso de pie. Lo sabe. Sabe algo. Lo suficiente como para actuar. «¿Qué hacemos?» Vivien lo miró, y detrás de la máscara de control,
Él vio auténtico terror. No lo sé. Por primera vez en mi vida no lo sé. Las estrellas seguían brillando en el cielo, indiferentes a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Y en algún lugar del centro de Miami, Everett Morrison preparaba su ataque, con fotografías y documentos esparcidos por su escritorio y una sonrisa de triunfo en el rostro. La sala de juntas de Ashford Holdings estaba tan silenciosa como una tumba. Everett Morrison estaba de pie a la cabecera de la mesa, con fotografías esparcidas ante él. Vivienne estaba sentada frente a él, con el rostro tallado en piedra. Marcus esperaba fuera, con el corazón latiéndole con fuerza. «Caballeros», comenzó Morrison, «nuestra directora general ha estado ocultando un escándalo. Pagó a un antiguo guardia de seguridad para que fuera el padre de su hijo. Este no es un comportamiento digno de la directora de una empresa de $2.000 millones. Los miembros de la junta se movieron incómodos. Vivienne se levantó lentamente. Embarazada de 32 semanas, se movía con cautelosa elegancia. «Tienes razón, Everett. Hice un trato. Estaba desesperada y tomé una decisión que me pareció la única opción posible». Morrison sonrió triunfalmente. «Pero hay algo que no entiendes», dijo ella con voz cada vez más firme. «Ese trato se convirtió en algo que tú nunca podrías comprender. Se convirtió en amor». La sala quedó en silencio. Marcus Holloway me salvó la vida antes de saber mi nombre. Se quedó a mi lado en cada miedo, cada pesadilla, cada duda. No por dinero, porque es el mejor hombre que he conocido jamás. Se dirigió directamente a la junta. «Estoy embarazada de él, y cuando nazca tengo intención de casarme con él, no por esta junta, sino porque lo amo». Morrison balbuceó. «Esto es exactamente...» «No he terminado». Los ojos de Vivienne ardían. «He dedicado 15 años a construir esta empresa. He triplicado los ingresos y me he expandido a 12 mercados. Poseo el 47% de las acciones con derecho a voto. Mis aliados poseen otro 12%. No tienes los votos, Everett. Nunca los has tenido». 3 horas más tarde, la moción de Morrison fue rechazada. Renunció esa misma tarde. Esa noche, Marcus se sentó junto a Vivienne en la habitación de su madre. «Dijiste que me amabas», susurró. «Lo decía en serio. Yo también te amo, Vivienne, desde hace mucho tiempo». Ella se inclinó hacia él, con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasará ahora? Construiremos una vida, tú, yo, Gracie y Eleanor Rose. Una familia». 6 semanas después, nació Eleanor Rose Holloway Ashford, sana, perfecta. Marcus la tomó en brazos y lloró sin vergüenza. Gracie miró a su nueva hermanita. «Es tan pequeña, papá. Crecerá, igual que tú». Vivienne observaba desde la cama, agotada y radiante. «Lo hemos conseguido», susurró. Marcus miró a sus hijas, a las 2, y a la mujer que lo había cambiado todo. «Sí, lo hemos conseguido». Fin.